El telón de la intriga más explosiva acaba de levantarse, revelando un terremoto televisivo que ha hecho temblar a la mismísima Terelu Campos. ¿Quién diría que Jorge Javier Vázquez, el coloso de la pequeña pantalla, vería sus paradisíacas vacaciones marbellíes destrozadas por la llamada más urgente de Mediaset? Lo que van a escuchar a continuación no es solo una noticia, es el cataclismo definitivo que ha reescrito la historia de la realeza mediática. El ambiente en los despachos de Mediaset en Madrid no solo era sofocante por el estío, era una caldera hirviente de nerviosismo y presiones insostenibles. La cadena, antaño un bastión inquebrantable de la audiencia, se desmoronaba ante la evidencia de unas cifras catastróficas. Julio había sido un desastre absoluto, un mísero 9% de cuota de pantalla que había desatado un pánico generalizado entre la cúpula directiva. Aquellos ejecutivos que solían moverse con la parsimonia de quienes controlan un imperio, ahora corrían por los pasillos con rostros desencajados, lanzando informes sobre las mesas de caoba, intercambiando miradas cargadas de mutuo reproche y desesperación palpable. La urgencia era tan acuciante que en medio de ese caos indomable, alguien planteó una idea audaz, casi un anatema en voz alta, la creación de una lista interna de activos prescindibles. Por supuesto, no sería una comunicación oficial, sino una relación confidencial de nombres que, según las implacables estadísticas y el sentir abrumador del público, ya no aportaban valor, sino que erosionaban la imagen, generaban tedio y provocaban un rechazo manifiesto. En la cúspide de esa ominosa relación, marcada con un inconfundible color carmesí, emergía de manera indiscutible Terelu Campos. A su lado, en una posición apenas inferior, figuraba el de su hija Alejandra Rubio, y más abajo Carlos Constancia, cuya presencia reciente había provocado más incomodidad que cualquier atisbo de interés, confirmando su nula conexión con la audiencia. En una asamblea de alto calado, donde el aire era tan denso que casi se podía cortar, uno de los directivos, con una franqueza que heló la sangre de los presentes, soltó una sentencia lapidaria. O implementamos una limpieza profunda ahora mismo, o Mediaset terminará pareciéndose a un canal residual los domingos por la tarde, emitiendo contenidos obsoletos sin un solo espectador fiel. Nadie esbozó una sonrisa, nadie se atrevió a refutarle. Todos los allí congregados sabían que su diagnóstico era una verdad ineludible. El problema capital residía en quién tendría la audacia de ejecutar esa drástica limpieza. Nadie deseaba mancharse las manos. Fue entonces cuando una voz, cuya identidad exacta aún permanece en la penumbra, sugirió lo que nadie había osado proponer: recurrir a Jorge Javier. Sí, Jorge Javier estaba de vacaciones, disfrutando de un merecido descanso estival, pero su conexión con la audiencia era inigualable, casi telepática. Poseía un olfato infalible para discernir lo que resonaba y lo que no, y fundamentalmente, gozaba de la autoridad moral para proferir las verdades incómodas que otros callaban. Lo contactaron. Jorge, desde la apacible serenidad de su terraza con vistas al Mediterráneo, una bebida refrescante en la mano y gafas de sol cubriendo sus ojos, respondió con un tono despreocupado y relajado, propio de quien vive ajeno a cualquier turbulencia. Al principio se permitió una broma distendida, preguntando si la llamada versaba sobre el decorado de su programa o el último retoque estético de alguna colaboradora icónica. Pero en cuanto los fríos números, las gráficas demoledoras y las conclusiones irrefutables comenzaron a desfilar por el auricular, el tono jovial de Jorge se transfiguró por completo. La ligereza se desvaneció dando paso a una seriedad pétrea. Exigió una videollamada de inmediato, sin dilación. En cuestión de escasos minutos, su imagen apareció en pantalla, irradiando la misma energía arrolladora con la que comandaba un programa en horario estelar. Observó a cada uno con una intensidad penetrante y sin preámbulos soltó la cruda verdad. Si realmente quieren salvar la próxima temporada, deben realizar un corte radical, una amputación sin miramientos. No existe otra alternativa. Y en el despacho todos comprendieron de inmediato a quién se refería su veredicto implacable. Terelu, insistió Jorge, estaba completamente agotada, la audiencia ya no conectaba con su persona, y lo que era más grave, su presencia generaba incluso una palpable aversión. La comparó con una ironía brutal, con el arroz recalentado del día anterior, ese que ni con mayonesa se antoja, y para rematar su intervención solicitó algo aún más contundente. Ni una sola llamada más a las Campos, ni a Terelu, ni a Carmen, ni a Alejandra. Basta ya de apellidos, basta de esa nostalgia inútil que solo arrastra. Es el momento crucial de una profunda renovación. Necesitamos caras nuevas, savia fresca, una energía revitalizante, y sentenció con una gravedad inamovible. Si no lo hacen ahora, no habrá salvación para septiembre, será el fin. Jorge colgó la comunicación y en el despacho se instaló un silencio tan denso que pareció prolongarse durante una eternidad.
Las miradas se cruzaron, cómplices, resignadas. Todos sabían que había verbalizado lo que la mayoría pensaba en lo más recóndito de sus mentes, y esa simple confirmación bastó. La determinación fue irrevocable, adoptada en ese mismo instante, sin titubeos. Era imperativo contactar a Terelu y notificarle la drástica decisión. No había vuelta atrás. Mientras tanto, ajena al tempestuoso vendaval que se gestaba en Madrid, ella continuaba su idílica estancia en Marbella. Sus días transcurrían entre posados meticulosamente pactados con diversas revistas del corazón, paseos parsimoniosos junto a su niñera y su nieto, exhibiendo sonrisas estudiadas para los implacables objetivos de los fotógrafos. Sin embargo, en la intimidad, cuando ninguna cámara la escudriñaba, sus gestos revelaban un fastidio mal disimulado, una irritación latente. Aparentaba un descanso placentero, pero en realidad permanecía en un estado de alerta constante, una guardia silenciosa. En el fondo de su ser sabía que la volátil naturaleza de la televisión podía cambiar de parecer en un mero parpadeo. Lo que ignoraba por completo es que ese parpadeo ya había ocurrido, y sus consecuencias estaban a punto de alcanzarla con una fuerza demoledora. La llamada del director de contenidos la sorprendió a media tarde como un rayo en cielo despejado. La instrucción fue perentoria, debía presentarse esa misma noche en Madrid. No había margen para la dilación, la urgencia era absoluta. Terelu, con un nudo en el estómago, preguntó si había ocurrido algo de suma gravedad. Él, con una evasiva calculada, eludió la respuesta directa, limitándose a repetir con insistencia la necesidad de su presencia ineludible. En persona, remarcó, añadiendo una capa de misterio y apremio. Terelu guardó un prolongado silencio, su mirada perdida en el vasto horizonte del mar, como si intentara descifrar en sus olas la inminente tormenta. Intuyó algo, una premonición oscura, pero no se atrevía a materializarla con palabras. Argumentó buscando una escapatoria, que estaba con su familia, que le era imposible moverse en ese momento. Pero él, inflexible, la interrumpió sin contemplaciones. No hay espacio para excusas, Terelu, esto es crucial. Ella, finalmente, con una pesada resignación, accedió. Apenas 2 horas después ya se encontraba a bordo de la V. Viajaba sola, sumida en un silencio sepulcral, con el móvil apretado en la mano y una única frase que repasaba una y otra vez en su mente, como un mantra inquietante. Reunión urgente, tema delicado, es importante que estés en persona. Su semblante era una máscara de tensión, no entabló conversación con nadie ni respondió a los mensajes que vibraban en su dispositivo. Se limitó a observar el paisaje, que desfilaba cada vez más veloz por la ventanilla, como si su propia vida estuviera perdiendo el control a una velocidad vertiginosa. Algo se había fracturado, aunque aún no lograba discernir con exactitud qué. Lo presentía, lo olfateaba en el aire gélido que la rodeaba. Pero lo que todavía desconocía es que lo que le aguardaba en los imponentes predios de Fuencarral no era una mera junta de reajuste o una conversación amistosa. Era una sentencia inapelable, un veredicto final. Atención, amantes de la verdad sin filtros. Cada línea de esta saga es un escalofrío, cada revelación un bombazo. ¿Quieres desentrañar los secretos más ocultos de la televisión y ser el primero o la primera en conocer los giros que nadie espera? No te quedes al margen. Corre a suscribirte a Chismeando.con Glamour y sé parte de nuestra comunidad exclusiva, donde la actualidad mediática se desvela sin censura. Tu asiento VIP en la primera fila de la polémica te está esperando. Al arribar a la estación, no la esperaba ni un solo flash de cámara, ni los habituales aplausos de admiradores. Un vehículo de aspecto discreto la condujo directamente a las herméticas oficinas de Mediaset. En el vestíbulo 3 figuras la aguardaban. Ninguna esbozó una sonrisa, ninguna la recibió con un abrazo, ninguna pronunció una palabra de bienvenida. La escoltaron en un silencio sepulcral, atravesando pasillos donde, antaño, cada rostro se detenía para saludarla efusivamente. Ahora todos desviaban la mirada, todos sabían lo que se estaba gestando, todos habían oído los ecos, pero nadie emitía sonido alguno. La puerta de la sala se abrió lentamente, ella ingresó y la cerraron a su espalda con un golpe sordo. Lo que allí sucedería en el confín de esa estancia marcaría el preludio del epílogo de una era. La sala de reuniones emanaba una frialdad gélida, no solo por el aire acondicionado que caía a chorros desde el techo, sino por la glacialidad de las miradas que la escrutaban. 3 individuos sentados frente a ella conformaban el tribunal implacable: el director de contenidos, la jefa de imagen corporativa y un representante del área jurídica. Jorge Javier no estaba presente físicamente, pero su influencia gravitaba en el ambiente, una presencia casi tangible, como si acabara de abandonar la estancia. Terelu tomó asiento sin proferir palabra alguna.
Nadie se levantó para recibirla, no hubo atisbo de cortesía, ni ofrecimiento de agua, ni la rutina de un café. Solo una enigmática carpeta negra yacía sobre la mesa, y la tensión espesa y palpable era imposible de soslayar. El primero en tomar la palabra fue el director, quien le agradeció su pronta llegada, a pesar de la escasa antelación. Ella asintió, su rostro inexpresivo. Le preguntó con la voz apenas audible si había acontecido algo de gravedad mayúscula. Él suspiró, dirigiendo una mirada interrogante a los otros dos, como buscando una tácita aprobación o un tácito respaldo a lo que estaba a punto de confesar. Finalmente, con un aliento contenido, lo soltó. Hemos tomado una determinación. No era preciso a causa de un error puntual ni por un escándalo reciente. La decisión, explicó, era fruto de una acumulación de factores. Una trayectoria que ya no sumaba, la respuesta inequívoca del público, el patente desgaste de su imagen y, sobre todo, una perentoria necesidad de reestructuración que la cadena no podía aplazar. Teré lo escuchó en un silencio atronador sin manifestar la menor reacción. Se mantuvo erguida, pero su postura, antes firme, comenzaba a tensarse de forma casi imperceptible. Preguntó con la voz apenas un hilo si lo que se le anunciaba era un simple cambio de programa o de franja horaria. El director, con un leve pero rotundo movimiento de cabeza, negó. No es eso, dijo, su voz desprovista de emoción. Es más, es una resolución definitiva e irreversible. Le explicaron con un tono neutro que rozaba la crueldad, que tras la revisión de múltiples informes de audiencia, exhaustivos análisis internos y valoraciones externas de su impacto, Mediaset había concluido que su etapa como figura emblemática y rostro visible de la cadena había alcanzado su culmen. Ya no existía interés alguno en la renovación de cualquier tipo de vínculo profesional con ella, ni en producciones televisivas, ni en colaboraciones esporádicas, ni en especiales temáticos. Absolutamente nada. Terelu parpadeó lentamente y por un instante fugaz, pareció que la magnitud de lo que se le comunicaba no había calado del todo en su conciencia. Preguntó con una última chispa de esperanza si estaban absolutamente convencidos, si era una decisión inamovible, si acaso existía la posibilidad de una reconsideración. La respuesta fue un no claro, rotundo, sin titubeos, que resonó en la sala como un eco fúnebre. El representante jurídico le extendió la carpeta negra. Dentro, el documento que oficializaba la desvinculación estaba impecablemente redactado, preparado con una anticipación que revelaba la premeditación. Sabían que no habría marcha atrás. Abrió la carpeta con manos que apenas podían contener un temblor casi imperceptible. Recorrió el texto con la mirada, sin necesidad de sumergirse en los intrincados detalles. Reconoció el tono. Era el mismo que había presenciado en innumerables ocasiones, cuando otros colegas habían sido fulminantemente despedidos, cuando otros amigos habían desaparecido sin previo aviso de la pantalla televisiva. El tono de la frialdad empresarial, del cerrojazo implacable. No había atisbo de gratitud por su extensa trayectoria, ni mención alguna a los años de dedicación. Solo fechas, cláusulas inquebrantables y una liquidación económica previamente estipulada. Terelu levantó la vista, sus ojos fijos en los rostros impávidos de quienes la habían sentenciado. Ya no articuló preguntas, se limitó a observar como si buscara desesperadamente una grieta, una mínima fisura de compasión en la pétrea expresión de los demás, pero no halló nada. El director de contenidos, con una voz que intentaba sonar empática, le sugirió que se tomara el tiempo que considerara necesario para asimilar el golpe, pero enfatizó que preferirían que no realizara declaraciones públicas hasta que la cadena emitiera un comunicado oficial. Ella asintió sin emitir ni un solo sonido. La jefa de imagen añadió con un tono que buscaba suavizar lo insuavizable, que la cadena intentaría gestionar la situación con la mayor elegancia posible, buscando preservar su figura pública, pero de inmediato regresó a la cruda realidad. Mediaset no podía permitirse otro mes con esas catastróficas cifras de audiencia. Existía una presión inmensa desde los estratos más altos de la corporación. Habían resuelto cerrar una etapa, repitieron una y otra vez, como si esa frase despojada de emociones pudiera mitigar la dureza del golpe, como si fuera un epílogo armonioso. Pero no lo era, era una ejecución gélida, despiadada, totalmente inesperada, aunque en lo más profundo de su ser ella ya lo presentía. Se levantó con una lentitud casi ceremonial, sus movimientos cargados de una solemnidad inusual. Guardó la fatídica carpeta en su bolso, un gesto mecánico desprovisto de emoción. No se despidió, no extendió la mano para un último apretón. Simplemente salió por la misma puerta por la que había ingresado, una puerta que ahora parecía cerrarse de forma definitiva detrás de ella. Esta vez el pasillo le pareció mucho más dilatado, más silencioso de lo habitual, más distante.
como si cada paso la alejara irrevocablemente de una vida que hasta entonces había dado por sentada. Caminaba como si el propio suelo se hundiera bajo sus pies, un abismo invisible que se abría a cada zancada. La realidad cruda y despiadada acababa de asestarle una bofetada demoledora, y ella, en su estupor, aún no había tenido el tiempo ni la capacidad para reaccionar plenamente a la magnitud del golpe. En el coche de regreso a su discreto apartamento en Madrid, el silencio persistía. No llamó a nadie, ni a Carmen, ni a Alejandra, ni siquiera a su representante. No brotó una sola lágrima, no lanzó un grito de rabia. Se limitó a observar el paisaje urbano que pasaba por la ventanilla, mientras repasaba mentalmente los acontecimientos de los últimos meses, un carrusel de recuerdos amargos. Las miradas de desprecio velado de algunos colegas, los comentarios viperinos en las redes sociales, los ominosos silencios en las reuniones de producción, los platós que se sentían a medias vacíos, el brillo que sin percatarse había ido perdiendo poco a poco. Lo visualizaba todo ahora con una claridad meridiana. La cadena, en realidad, la había desvinculado de su órbita hacía ya mucho tiempo, pero nadie se había atrevido a comunicárselo de frente. Solo aguardaban el momento preciso, el instante exacto para ejecutar la sentencia. Y ese momento había llegado, hoy exclusiva que te dejará sin aliento. En este entramado de ambición y poder, cada movimiento es una declaración de guerra, cada silencio un secreto a voces. Estás preparado para sumergirte en la verdad más incómoda que la televisión jamás te haya contado. Si no quieres perderte ni un ápice de esta fascinante trama, te invito a unirte a nuestra legión de privilegiados. Suscríbete ahora mismo a Chismeando.con Glamour y no dejes que nadie te cuente el final antes de tiempo. Arribó a su apartamento, se enclaustró en su refugio personal y apagó su teléfono móvil, cortando cualquier conexión con el mundo exterior. Nadie en ese preciso instante sabía que ya no poseía un contrato vigente. Nadie era consciente de que su nombre había sido borrado, tachado sin miramientos, de la lista oficial de colaboradores. Ella necesitaba un tiempo invaluable para asimilar el impacto, para procesar la desoladora verdad, pero el implacable engranaje del mundo no se detiene por el derrumbe de un individuo, por más emblemático que sea. Y mientras ella se enfrentaba a su propio colapso emocional, Jorge Javier, desde la apacible serenidad de su terraza marbellí, recibió una lacónica notificación en su dispositivo. El asunto. Problema resuelto, agradecemos su intervención. Jorge no se dignó a replicar. Se limitó a esbozar una leve sonrisa, una mueca sutil de quien sabe que ha actuado conforme a su criterio y a lo que consideraba ineludible. Y sin más pasó página desechando la situación, porque para él el pasado se clausura sin ceremonias ni sentimentalismos, y esa fría máxima incluía inexorablemente a Terelu. Pero la onda expansiva de esta drástica medida no se detuvo ahí. La noticia, a pesar de no ser aún oficial, comenzó a filtrarse con la celeridad de un reguero de pólvora. Hubo filtraciones internas, mensajes cruzados que volaban entre los despachos y rumores que corrían como un río desbordado por los pasillos de la cadena. Algunos colaboradores, con una mezcla de alivio y schadenfreude, celebraron la purga en un silencio cómplice. Otros, con una mirada más pragmática, simplemente lo veían venir, predecible como el cambio de estación. Pero una figura en particular no encajó la noticia en absoluto. Alejandra Rubio, en cuanto la información llegó a sus oídos, estalló en una cólera incontenible. Acusó a Mediaset de una traición vil, de una falta de respeto flagrante, de una cobardía incalificable. Llamó directamente a uno de los directivos de más alto rango, exigiendo explicaciones perentorias y amenazando, sin ambajes, con romper cualquier lazo, cualquier relación con la cadena que había sido su hogar profesional durante años. Lo que Alejandra, en su arrebato de indignación, ignoraba por completo es que su propio nombre también figuraba en esa misma lista oscura que condenaba a su madre. Su destino, de hecho, no distaría mucho del de Terelu. La cadena ya había llevado a cabo una exhaustiva evaluación de sus apariciones en pantalla, su repercusión en el universo digital y la patente desconexión que manifestaba con el vasto universo de la audiencia. Y las conclusiones cristalinas y lapidarias eran meridianas. No sumaba, no generaba un enganche real, no era rentable. En un ecosistema mediático donde cada intervención se mide con la implacable vara de las audiencias y la rentabilidad económica, Alejandra se encontró de pronto desprovista de cualquier argumento válido para su permanencia. Este es el punto de no retorno de la televisión española. El despido que nadie vio venir, la lucha de poder más encarnizada y el regreso de una leyenda que puede salvar o hundir un imperio. ¿Quieres saber cómo termina esta batalla épica y quién se alzará con la victoria final? No te quedes con la duda. Asegúrate de suscribirte a Chismeando.con Glamour ahora mismo para no perderte ni un solo secreto del universo de la fama. Te espero para desvelar juntos lo que viene.